Palabra de Dios. El libro de Mateo, capítulo 12. Lo vamos a permanecer de pie para una palabra de oración. Dice el Evangelio: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado después de haber sido juzgado por Pilato. Pilato lo quería dejar ir libre. Él lo declaró inocente de hecho, así como Herodes. Pero la gente, animada, influida por los sacerdotes, gritaron: crucifícale, crucifíquela. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y Pilato dijo: ¿y si les dejo ir a Barrabás? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y ellos escogieron a Barrabás. Pero la gente, animada, influida por los sacerdotes, gritaron que a Cristo lo crucificaran. ¿Se acuerdan? Muy bien, vamos a suponer que pudiéramos entrevistar a uno de esos sacerdotes que influyeron para que la gente gritara: crucifícale. Y le preguntáramos a ese sacerdote: ¿por qué querías que la gente gritara que crucificaran a Jesús de Nazaret? ¿Por qué querías que Cristo fuera muerto? ¿Qué nos respondería a ese sacerdote? Creo que él nos daría tres respuestas. En primer lugar, nos diría el sacerdote: porque ese hombre, Jesús de Nazaret, ese carpintero de Nazaret, se creía Dios. Él blasfemó haciéndose a sí mismo Dios. Y esto es cierto. Leemos en Juan 10, por ejemplo, si tienen sus Biblias, Juan capítulo 10, nos dice en el versículo 30. Juan, el capítulo 10 y el versículo 30, nuestro Señor Jesucristo está hablando: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y el sacerdote gritó y crucifícale, y animó a los demás a que gritaran: crucifícale, porque Cristo se hace a sí mismo Dios. Él nos daría otra razón también. Él nos diría que Jesús de Nazaret enseñaba que Él era el Mesías, que Él era el Cristo de Dios. Ahí pueden apuntar ustedes Mateo capítulo 26 y versículo 63. Mateo capítulo 26 y versículo 63. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba que Él era el Mesías prometido de Dios. Otra razón, la última razón que nos daría el judío, es que el Señor no cumplía con las tradiciones religiosas de su día. El Señor se hacía a sí mismo Dios. También Él se decía que Él era el Mesías. Y en tercer lugar, el Señor no cumplía con las reglas y tradiciones religiosas de los escribas y fariseos de sus días. De eso tenemos varios ejemplos. Ustedes se acordarán cuando los fariseos se enojaron con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos no se
se lavaban muchas veces las manos antes de comer, ¿se acuerdan? Y había cosas así. Y aquí en Mateo tenemos otros dos ejemplos. Tenemos en primer lugar del versículo 1 al versículo 8, un caso sobre los discípulos que fueron condenados y acusados porque estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Y luego tenemos aquí del versículo 9 al versículo 14, el caso de la sanidad del hombre con la mano seca, y que Jesús lo hizo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo en el día de reposo. Y nos dice el versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Él no seguía, no cumplía con las tradiciones de los judíos, que ellos habían inventado según ellos para adorar a Dios, pero a lo último, con sus tradiciones vanas y sus reglas vanas y extremosas, lo que estaban haciendo era todo lo contrario. Muy bien, lo que vamos a hacer esta mañana es estudiar esta historia del hombre de la mano seca. Mateo capítulo 12, del versículo 9 al versículo 14. Muy bien, la historia comienza en el versículo 9, véanlo. Mateo capítulo 12 y versículo 9. Pasando de allí, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Pasando de allí, es decir, de los campos en los cuales los discípulos habían recogido unas espigas. Ahora, no sabemos exactamente en qué parte de Israel estaban. Por lo que dice Marcos, muchos comentaristas creen que él estaba en el área de Galilea, en la ciudad de Capernaum. Es posible, pero tal vez estaba en algún otro lugar. Ahora, la sinagoga, ¿qué es la sinagoga? Pasando de allí, de esos campos, vino a la sinagoga de ellos. ¿La sinagoga? ¿Qué era la sinagoga? Pues la sinagoga era como una iglesia, el lugar donde se congregaban los judíos para orar, para cantar a Dios, para leer el Torah, lo que ahora es el Antiguo Testamento. Eso hacían en la sinagoga, era como una iglesia. Entonces, cuando nos dice ahí, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, es como si estuvieran en la costa aquí de Hermosillo, y estuvieran en unos campos de la calle 12, ahí, cerca de ahí, y ahí estaban unas espigas, y ahí estaban los discípulos, y luego pasaron ahí al poblado, y entraron a una iglesia allí. Entonces, es lo que nos dice ese texto. Ahora, yo tengo aquí una pregunta. ¿Por qué fue nuestro Señor Jesucristo a la sinagoga? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Por qué fue nuestro Señor Jesucristo a la sinagoga? Cuando ustedes lean la Biblia, pregunten por qué, cuándo, dónde. Y aquí una pregunta que tengo es, ¿por qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué fue nuestro Señor Jesucristo a la sinagoga de ellos? La respuesta es muy fácil realmente. La respuesta es porque nuestro Señor Jesucristo iba a la sinagoga todos los días de reposo. Si quieren un versículo aquí, escriban ahí, Lucas capítulo 4 y versículo 16. La costumbre de nuestro Señor Jesucristo era de asistir a la iglesia en los días de descanso. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba allí en ese día. El Señor, como ya estudiamos los mandamientos, se acordarán, el Señor siempre cumplía con el cuarto mandamiento. Él santificaba el día del Señor. Él nunca faltó a la iglesia. Ahora, si nos ponemos a pensar, de todos los hombres, el más ocupado, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo sabía que sus días estaban contados. Él en su ministerio, nos dice el Evangelio, comenzó a los 33 años y en su ministerio todos los días trabajó como nunca hombre había trabajado. Muchas veces nos dice que pasó noches enteras orando. Si fue un hombre cansado ese día, era nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía un carro. Él caminaba de pueblo en pueblo predicando. Y créame, predicar es muy cansado. Y nuestro Señor Jesucristo predicaba todos los días. No un sermón, pero muchísimos sermones. Y atendía a mucha gente, aconsejaba a mucha gente, hacía muchos milagros. Él estaba cansado. Pero de todas maneras, en ese día, Él fue a la sinagoga. Él nunca faltó a la casa de Dios. Y nos podemos aquí imaginar otras preguntas también y otros casos. Él nunca pensó, yo ya sé todo. Yo ya sé todo lo que dice el Torah. Yo sé todas las cosas. Yo no necesito ir a la iglesia para aprender, a que me prediquen a mí. ¿Cierto o no? Claro que sí, nuestro Señor Jesucristo sabía todo. Él no tenía por qué ir a la iglesia a aprender más. Él lo sabía todo, Él es omnisciente. Pero Él de todas maneras fue a la sinagoga, aunque Él sabía todo. También pudiéramos pensar, Él no dijo que ellos vengan a adorarme a mí, a donde yo estoy. ¿Correcto? ¿Nuestro Señor Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Claro que sí es Dios. ¿Debemos de adorar a Dios? Claro que sí. Y Él pudiera haber dicho, yo no voy a la sinagoga de ellos, que ellos vengan a mí. Y estaría en lo correcto.
Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Con toda humildad, Él fue a la sinagoga de ellos. O también pudiéramos pensar, el Señor pudiera haber dicho, la sinagoga de ellos está llena de pecadores. La sinagoga de ellos está llena de hipócritas. Yo no voy a ir ahí. Yo no voy a ir a esa iglesia de Capernaum. Yo los conozco. Y eso era cierto. En esa sinagoga había hombres pecadores, había mujeres pecadoras, había jóvenes rebeldes, había niños desobedientes a sus padres. Los hombres más hipócritas de todo Israel estaban en la iglesia allí, en la sinagoga de Capernaum. Pero nuestro Señor Jesucristo no dijo, yo no voy a ir ahí. Nuestro Señor Jesucristo fue a la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga, porque la iglesia es el lugar donde está Dios. Eso es lo que hace importante a la iglesia. Eso es lo que le da valor a la iglesia. Porque aquí nos dice el apóstol Pablo, están los ángeles de Dios. 1 Corintios 11. Aquí están los ángeles de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí se predica la palabra de Dios. Aquí cantamos a Dios. Por eso es importante la iglesia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue a esa sinagoga. Sin pensar, sin decir, sin justificación, yo no voy a ir ahí porque están los hipócritas. Entonces, porque Dios está aquí, venimos. Todo lo demás es secundario. Que la hermana Shushita va en minifaldas. Que el hermano Trifocio no me saluda. Que yo vi a la hermana Petronila en el cine viendo una película R. Todos somos hipócritas, yo no voy a ir ahí. No, hermanos. Nosotros venimos porque Dios está aquí. Dios nos ha mandado, nos ha ordenado que vengamos a su casa, a adorarle, a escuchar su palabra, a orar a Él. Por eso venimos, no por la gente. No por la gente, ni por el predicador, no por nada, pero por Dios. Nuestro Señor Jesucristo, dice el texto, para mí esto es increíble, porque ahí ellos, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, se refiere a las personas que habían acusado a los discípulos, ellos se refiere a esos víboras hipócritas, Él fue a la sinagoga de ellos. La semana pasada fui al funeral de la hermana Cuesta. No sé si ustedes la conocieron, la hermana 100 años cumplió el año pasado. Estuvo con nosotros, por cierto, creo en diciembre nos visitó. Fue el funeral de ella la semana pasada. Su hija se levantó durante el funeral y leyó un breve testimonio. Laura, esta hija no profesa cristiandad, no asiste a la iglesia que yo sepa, pero dijo algo que me impactó y que es cierto. Dijo ella, la hija de la hermana Cuesta, se llama Irma ella. Dijo ella, mi madre estaba preparada para este día. Ella venía a la iglesia todos los domingos y ella leía su Biblia todos los días. Ella se preparó para este día. La hermana Antonia Cuesta sería la primera en explicarnos y decirnos que no es la asistencia a la iglesia lo que nos salva, por supuesto. Pero es cierto que venir a la iglesia, leer la Biblia, nos prepara para la muerte. Porque es en la iglesia donde aprendemos el Evangelio. Es en la iglesia donde aprendemos que Cristo es el que nos salva. Nada de nuestras obras cristianas. Es en la iglesia que Dios nos edifica, nos fortalece, nos da la paz, nos da la confianza para ese día malo. Es en la iglesia. Nunca vas a escuchar a una persona que se esté muriendo decir, ojalá no hubiera ido tanto a la iglesia. Ojalá no hubiera ido a la iglesia los domingos por las tardes. ¿Cómo perdí tiempo yo? No. Pero te lo aseguro.
Una persona que se está muriendo y que vivió su vida lejos de Dios sin asistir a la iglesia, ¿cómo se va a lamentar? ¿Cómo va a llorar? Ojalá hubiera ido más a la iglesia. Ojalá hubiera aprendido bien las lecciones del Evangelio, había escuchado las promesas de Dios. Él va a estar muriéndose sin paz, con un miedo terrible a la muerte y pensando, ¿por qué no fui a la iglesia? ¿Cómo perdí tiempo viendo vanidades? ¿Cómo perdí tiempo jugando esos deportes? ¿Cómo perdí tiempo durmiendo los domingos? ¡Ay de mí! Les aseguro que hay personas así. Pero les aseguro que no hay ni una sola persona que se va a lamentar. ¿Por qué fui yo todos los domingos a la iglesia? Es Cristo quien nos salva. Pero es en su iglesia que Él nos fortalece, nos ayuda con los dones de otros hermanos, nos enseña a tener paz para ese día malo. Como cristiano, entonces, nuestro Señor Jesucristo nos reta aquí con este texto. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Ahora, la crisis de esta historia comienza en el versículo 10. Vean el versículo 10. He aquí, había allí uno que tenía seca una mano. He aquí, había allí uno que tenía seca una mano. En esa sinagoga, en esa iglesia de los judíos, había un hombre que tenía seca una mano. Curiosamente, Lucas, el médico, Lucas era un médico, en su evangelio él se fija y nos especifica que era la mano derecha. La mano seca era la mano derecha. Ahora, que tenía seca la mano derecha, obviamente no significa que le faltaba crema, ¿verdad? Una crema humectante, la tenía muy seca el pobre. No se trata de eso. Era algo muy grave esto. Significaba que la mano estaba paralítica, tenía una parálisis, estaba atrofiada, deformada, a lo mejor estaba ya gangrenada. Era muy grave esto. No la podía usar. Yo me lo imagino a ese pobre hombre con esa mano deformada, paralizada, a lo mejor toda gangrenada, escondiéndola. Le daba vergüenza, le daba mucha pena como la tenía. Ahora, no sabemos por qué tenía seca la mano. Yo siempre que leo esta historia, no sé ustedes, pero yo siempre que leo esta historia me acuerdo cuando decían a los niños, no le peguen a su mamá, porque si le pegan, se le va a secar la mano. ¿Se acuerdan? No sé, a lo mejor era de mi generación esto. A lo mejor esta generación debería escuchar eso, ¿verdad? Bueno, yo siempre que escucho esta historia, me acuerdo de lo que me decían como niño. No sabemos, era un castigo de Dios, tal vez, es posible. No nos dice la historia. A lo mejor era algo de nacimiento, así como el signo de nacimiento de Juan 9. No sabemos si era un problema congénito. No sabemos, no nos dice la historia. Estaba leyendo, hay un libro apócrifo muy antiguo que se llama El Evangelio de los Hebreos. En ese libro no es bíblico, pero dice que este hombre era un albañil y tuvo un accidente y que se tuvo que andar pidiendo limosna, no podía ya trabajar como albañil, se había lastimado algo, no sé, algo le había caído, no sé. No nos dice la historia específicamente, pero sí era un gran problema para este hombre. En esos días no había trabajos de oficina como en nuestros días, no había computadoras y cosas así. En ese día la mayoría de los que trabajaban era como jornaleros, campesinos en el campo. Había hombres, por supuesto, que se dedicaban a la carpintería y cosas así. La mayoría del trabajo era así. ¿Quién iba a querer contratar a un hombre con la mano seca? Por supuesto que no, se tuvo que volver en un limosnero, o a lo mejor estaba bastante enfermo, no podía hacer nada, no podía cargar nada, no podía limpiar nada, no podía tejer, no podía escribir bien, no podía hacer muchas cosas, por supuesto, con esa mano seca. Y estaba pensando en esto, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Y hermano, ¿cierto o no que nosotros antes de ser transformados por Dios, todos nosotros teníamos las manos secas? Todos nosotros. Teníamos las manos secas espiritualmente, estábamos deformados, atrofiados. No podíamos hacer nada para salvarnos, absolutamente nada, no podíamos hacer nada para Dios, como dice el apóstol, no podíamos hacer nada que agradar a Dios. Imposible. Y algo positivo en cuanto a este hombre también podemos pensar. Este hombre estaba en el lugar correcto.
con la mano seca, pero en la sinagoga. Con la mano seca, pero en el lugar de Dios. No se alejó de Dios. No se volvió un rebelde. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Yo soy tan bueno. Yo daba ofrendas todos los domingos. Yo leía el Torah todos los días. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Dios no existe. No. Ese hombre con la mano toda deformada y seca de todas maneras continuó yendo a la sinagoga. Habla algo bien de este hombre. Y así tú, cuando te pase algo malo, no te alejes de Dios. Todo lo contrario, acércate a Dios. Y yo te digo en esta mañana, tienes el corazón seco, tienes el alma seca. Busca a Dios, acércate a Dios, espera en Dios. A lo mejor tienes esas manos secas y por eso tienes ciertos pecados y no puedes hacer las cosas buenas que Dios quiere de tu vida. Lo que hay que hacer no es alejarte de Dios. Lo que hay que hacer es buscar a Dios, esperar en Dios, acercarte más a Él. Él tendrá compasión de nosotros. Ahora, vemos que los fariseos, esos fariseos de la primera sección del pasaje, estaban enfurecidos, enojados con nuestro Señor Jesucristo, porque no cumplía con sus tradiciones. Aquí atacan, ven el versículo 10, la segunda parte. Aquí, Mateo 12:10, aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ahora, esos fariseos, esos hipócritas, no hicieron esta pregunta para aprender algo nuevo. No hicieron esta pregunta porque tenían un dilema ético muy difícil que tenían que resolver. No. Ellos le preguntaron para poder acusarle. Ahora, ¿a quién le iban a acusar? ¿De qué se trata esto? Querían acusar a nuestro Señor Jesucristo de que Él desobedecía, transgredía las reglas y tradiciones religiosas sobre el día de descanso. ¿Saben cuál era la sentencia de eso? ¿Saben qué pasaba si a una persona le encontraban quebrantando las reglas del día de reposo? Según ellos, ¿saben qué era? ¡La muerte! ¡Muerte! Ellos querían acusarle ante el Sanedrín para que lo condenaran a que fuera apedreado, que fuera matado, que fuera destruido, como dice el versículo 14. Y ciertamente, hermanos, aquí tenemos una lección. Está mal tentar para poder acusar. Claro que está mal. Está mal en cualquier parte. Pero más mal está en la sinagoga, en la iglesia. Esto no se debería hacer. La iglesia es un lugar de reverencia. Es un lugar de adoración. No es un lugar de crítica y chismes y acusación y tentación a los demás. Por supuesto que no. Pero volviendo a la pregunta. La pregunta en sí para mí es un tanto necia, tonta. ¿Es lícito, es legal sanar a alguien de su enfermedad el día del Señor, el día de reposo? ¿Es legal curar a alguien de su enfermedad? Hasta suena tonta la pregunta. Pero según ellos, según los fariseos extremistas estos, curar implicaba trabajo. Estaba leyendo en las leyes de ellos. Si tenías angina, si te dolía la garganta, no podías hacer gárgaras con aceite. Ellos se trataban ese problema con aceite. No podías hacer gárgaras con aceite porque eso era un trabajo, decían. Hacer gárgaras es un trabajo. Podías tragarte el aceite si querías, pero hacer gárgaras no, porque eso era un trabajo. Y tratar de aliviarse. Para ellos, con medicinas, eso es un trabajo. No se podía curar a nadie en el día del Señor. Así tan mal estaban ellos en sus tradiciones vanas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaba pasando aquí. No lo tomó por sorpresa esta pregunta. Ven conmigo Lucas capítulo 6. Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente por qué hacían esta pregunta. Vamos a un pasaje paralelo, un pasaje que nos habla de lo que estamos estudiando de Mateo. Nos dice, vamos a comenzar a leer en el capítulo 6 y el versículo 6. Lucas capítulo 6 y el versículo 6. Lucas capítulo 6 y el versículo 6.
Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ahora ven el versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Él conocía los pensamientos de ellos. El Señor sabía la intención maléfica de la pregunta. Sabía que esos hipócritas no querían la sanidad de ese hombre. No querían aprender, no tenían un problema ético que querían resolver. Sabía que querían acusarle para que el Sanedrín lo mandara a apedrear. Ahora, ¿cómo sabía el Señor los pensamientos de ellos? ¿Cómo sabía el Señor los pensamientos de ellos? Muy fácil. La pregunta nos da la respuesta. ¿Cómo sabía el Señor los pensamientos de ellos? Él sabía los pensamientos de ellos porque Él es el Señor. Él es Dios. Por supuesto, Él conoce nuestros pensamientos más secretos. Como dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él sabía los pensamientos, sus intenciones, porque Él es Dios. Por eso. Ahora, si vives sin Dios, esto debe de ser algo de lo más horrible para ti. Él sabe tus pensamientos. Los pensamientos más secretos que tuviste la semana pasada, Él lo sabe. Él conoce tu corazón y te juzgará por ellos. No hay nada que le puedas esconder. En el día del juicio, escúchame bien, en el día del juicio no vas a poder defenderte diciendo, pero yo no adulteré con esa muchacha, yo no adulteré con ese muchacho, pero yo no me compré esos vestidos lujosos, pero yo no maté a ese hermano, pero yo nunca dije que la iglesia era aburrida, yo nunca dije eso. El Señor te va a contestar, pero lo pensaste. Y tu conciencia lo va a confirmar. Lo pensaste. Lo pensaste. Pensaste, ojalá que me pudiera acostar con esa. Ojalá que me pudiera acostar con ese. Ojalá tuviera ese vestido. Ojalá tuviera ese carro. Qué odiosa esa persona. Ay, que nada más hubiera un culto en toda la semana. Es suficiente. Lo pensaste. Y Dios lo sabrá. Dios lo sabe. Y te juzgará. ¡Qué horrible! El juicio para ti. Dios sabe tus pensamientos y te juzga. Pero qué consuelo es esto para el cristiano. Qué gran consolación y motivación saber que el Señor conoce nuestros pensamientos. Conoce las intenciones más secretas de nuestro corazón. Él sabe que en tu corazón tú le amas. Fallas tanto. Eres tan débil. Quieres hacer el bien y muchas veces no puedes. Él lo sabe. Él sabe que muchas veces piensas, ¿quién me librará de este cuerpo tan pecaminoso? Él sabe cuando piensas, ¿hasta cuándo voy a dejar de pecar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de dudar? ¿Qué tan incrédulo soy? Él sabe cuando piensas, ojalá que tuviera más tiempo, que tuviera más dinero, que pudiera orar más y meditar más y visitar, que tuviera más tiempo para hacer el bien. Él sabe cuando piensas esas cosas. Él lo sabe. Así como dice el apóstol, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Antes de pasar a Mateo, vamos a ver otras lecciones aquí de Lucas 6:8. Véanlo. Lucas capítulo 6 y versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Bueno, traten de imaginarse la escena por unos momentos. Es una sinagoga.
Es una iglesia, hay mucha gente. Cristo ha venido a Capernaum y todos están, ¿qué va a hacer? Va a hacer milagros. Miren, ha vuelto a Capernaum. Vamos a ver. Y ahí están los fariseos, los sacerdotes, los hipócritas que están tratando de acusarle. Ahí están las autoridades, todos están ahí. Gente muy importante al frente, los rabinos, los sacerdotes, los fariseos, los abogados de ese día, los escribas. Y de repente el Señor le dice a ese hombre de la mano seca que se levante y se ponga en medio. Y él lo hizo. Aquí tenemos dos lecciones, cuando menos dos lecciones. En primer lugar, tenemos aquí, nos habla el versículo de el gran poder y autoridad de Cristo. El gran poder y autoridad de Cristo. El Señor le dice al hombre que se levante. Y el hombre se levanta. No puede más que levantarse. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado la orden. No me malentiendan, pero el Señor no le ha dicho aquí, por favor, me harías el gran favor, te lo ruego, ponte en pie. No. El Señor le dijo, levántate, ponte en medio, y el hombre le obedece porque le tiene que obedecer. Tras ese mandamiento está la autoridad y el poder de Dios. Su orden da la energía, el poder, la gracia, la fe para obedecerlo. Dios le dice a cualquier hombre, levántate, y ese hombre se va a levantar porque el Señor es Dios. En Betania hay un hombre muerto. Ya hace 4 días que está muerto. Hiede, apesta ya. Cristo le dijo a ese hombre, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro se levantó y salió. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que se levantara. El Señor tiene el poder, la autoridad para darse mandamiento con gracia, energía, poder, fortaleza, de tal manera que aún los muertos se levantan. Esto nos habla, por supuesto, del gran poder y autoridad de Cristo, porque Él es Dios en carne. Él sabía los pensamientos de ellos porque Él es Dios. Él le dijo, levántate, y él se levantó, porque Él es Dios. Y eso fue lo que le dio gran poder a la cruz del Calvario. Eso fue que hizo de la humanidad de Cristo algo de lo más precioso y valioso. Porque Él es Dios. Con su sangre Él puede salvarnos de nuestros pecados. Él es el unigénito Hijo de Dios, entonces su sangre es preciosísima como sacrificio vicario por nuestros pecados. Es por eso que podemos estar seguros que Dios nos va a recibir, porque hemos sido perdonados y limpiados de toda obra mala por la sangre de Cristo, que es Dios. Sus méritos son perfectos, porque sus méritos son divinos. La otra lección, en último lugar, trata de la obediencia y humildad de ese hombre de la mano seca. El Señor le dijo que se levantara, pero el hombre tenía que ejercer su voluntad, el hombre tenía que ejercer su energía, sus músculos, sus nervios, sus fuerzas para levantarse. El hombre es el que obedeció. Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros actuamos, no somos robots. Acabamos de estudiar esto del Romanos 6, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que quiero recalcar aquí es la humildad de ese hombre. Ponerse en medio de cualquier multitud, de cualquier congregación, implica humildad. Valentía, sí, pero humildad también, sobre todo para ese hombre, porque ese hombre tenía la mano seca y le daba vergüenza, le daba pena, llevaba la mano deformada.
Pero Él dejó esa vergüenza, Él dejó esa pena. Él se negó a sí mismo y obedeció a Cristo. Esa es la obediencia de fe que salva. Cuando nos negamos a nosotros mismos y nos humillamos, obedecemos a Cristo. Es lo que debes hacer hoy. Y te pido, al salir de estas puertas en esta mañana, te pido, piénsalo. Y ojalá que el Espíritu Santo te ayude a decir esto. Yo le he fallado tanto a Dios. Tengo las manos tan secas. Pero Cristo tiene poder para sanarme. Él es Dios. Me voy a negar a mí mismo. Mis planes, mi personalidad, mi patrimonio familiar, todo. Voy a hacer lo que Cristo dice. Voy a obedecerlo. Voy a leer la palabra de Dios, voy a leer la Biblia, voy a ver qué Él quiere de mí. Yo voy a ser cristiano. Y como cristiano, ojalá que salgas pensando, Él sabe mis pensamientos. Él tiene compasión de mí. Él sabe que quiero hacer su voluntad. Voy a esforzarme por serle más fiel, por agradecimiento, para su gloria.